¿Necesitas ayuda? La voz cálida de la enfermera cortó el ruido del ajetreado pasillo del hospital. Mateo levantó la mirada, desorientado. Sus ojos, llenos de confusión, se encontraron con los de ella. Después de horas de vagar por los corredores del Hospital San Cristóbal, sintiéndose invisible, alguien finalmente lo veía. «Yo no sé dónde estoy», respondió con voz ronca, pasándose una mano por el cabello despeinado. «No recuerdo cómo llegué aquí». La enfermera se acercó con calma, manteniendo una distancia profesional pero cercana. No llevaba la prisa frenética de los demás trabajadores que lo habían ignorado toda la mañana. «Me llamo Elena Morales», dijo, estudiando sus pupilas con atención profesional. «Soy enfermera de la unidad de neurología. ¿Recuerdas tu nombre?» Mateo Vega», respondió, aferrándose a esa certeza como si fuera un salvavidas en medio de un océano de confusión. «Pero no recuerdo por qué estoy aquí». Elena notó la cicatriz reciente en su frente y la pulsera de identificación en su muñeca. La había visto antes cuando lo ingresaron 3 días atrás, pero la emergencia en el pabellón 4 la había alejado antes de poder ayudarlo. «Tuviste un accidente automovilístico, Mateo», explicó, guiándolo suavemente hacia una silla cercana. «Te encontraron en la avenida Kennedy. Sufriste un golpe en la cabeza y es normal que estés experimentando algo de amnesia temporal». «Amnesia», repitió él probando la palabra en su boca como si fuera un sabor extraño. «¿Por qué nadie me explicó esto antes?». Un destello de indignación cruzó el rostro de Elena. «Deberían haberlo hecho». «Lo siento mucho». Algo en su tono, en la sinceridad de su disculpa por un sistema que fallaba frecuentemente, hizo que Mateo la mirara con más atención. No era solo una enfermera más. Había una humanidad en sus ojos que contrastaba con la eficiencia mecánica que había encontrado hasta ahora. «Te llevaré de vuelta a tu habitación», ofreció Elena. «Después revisaré tu expediente y te explicaré todo lo que sabemos. ¿Te parece bien?». Por primera vez desde que despertó en ese lugar desconocido, Mateo sintió que podía respirar normalmente. «Gracias», dijo simplemente, pero la palabra llevaba el peso de un alivio profundo. Mientras caminaban por el pasillo, fragmentos de memoria atravesaron la mente de Mateo como relámpagos. Luces brillantes, el chirrido de llantas, el impacto. Se tambaleó ligeramente. Elena lo sostuvo del brazo con firmeza profesional pero gentil. «Tranquilo, vamos paso a paso». En la habitación 307, Elena revisó sus signos vitales y anotó algo en su expediente. Sus movimientos eran precisos pero no robóticos. Mateo la observó, buscando anclar su realidad en algo concreto. «¿Qué día es hoy?», preguntó. «Martes 15 de abril», respondió ella mientras ajustaba el goteo de su suero. «Has estado aquí desde el sábado por la noche». «Abril», murmuró. Tenía una presentación importante, un proyecto. Elena lo miró con interés. «¿Recuerdas a qué te dedicas?». «Soy arquitecto», respondió, y la certeza de esa identidad le proporcionó un momento de claridad. Estaba trabajando en un proyecto, algo importante. «Es buena señal que recuerdes tu profesión», dijo Elena con una sonrisa alentadora. «La memoria episódica suele recuperarse gradualmente. La semántica, como tu identidad profesional, normalmente regresa primero». Mateo la miró sorprendido. «Hablas como si conocieras bien el tema». Una sombra de vulnerabilidad cruzó el rostro de Elena. «Me especialicé en neurología después de que mi abuela tuvo un derrame. Quería entender lo que le pasaba», admitió, permitiéndose un raro momento de revelación personal. Algo cambió en el ambiente entre ellos. Ya no era solo la relación profesional entre enfermera y paciente, sino un puente de humanidad compartida. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Mateo, después de un momento de silencio. «Claro. ¿Por qué te detuviste a ayudarme cuando nadie más lo hizo?». Elena guardó silencio mientras terminaba de revisar su presión arterial. Finalmente respondió: «Porque te vi esta mañana temprano cuando pasaba por urgencias. Tenías esa mirada de alguien perdido en un lugar donde todos los demás parecen saber exactamente a dónde van». Hizo una pausa. «Conozco esa mirada». Mateo asintió lentamente, reconociendo en sus palabras
algo más profundo que una simple observación clínica. El doctor Ruiz vendrá a verte en 1 hora, continuó Elena regresando a su tono profesional. Te explicará mejor tu condición y el tratamiento. Se dirigió hacia la puerta, pero Mateo la llamó. Elena, ¿volverás después? Ella se detuvo, sorprendida por la pregunta y por la importancia que sentía en su respuesta. Sí, Mateo, volveré a verte antes de terminar mi turno. Mientras observaba la puerta cerrarse tras ella, Mateo sintió por primera vez, desde que despertó en ese lugar extraño, que no estaba completamente a la deriva. En medio de su desorientación, había encontrado un punto fijo al cual aferrarse: la promesa de Elena de regresar. El suave golpe en la puerta sacó a Mateo de su concentración. Llevaba media hora intentando recordar los detalles del proyecto que, según los fragmentos de su memoria, debía presentar el día de su accidente. «Adelante», dijo cerrando el cuaderno donde había estado garabateando líneas inconexas. Elena entró con una pequeña pila de revistas bajo el brazo y una carpeta con el logotipo del hospital. «Te traje algo que podría interesarte», dijo, colocando las revistas sobre la mesita auxiliar. «Son de arquitectura. Pensé que podrían ayudar a estimular tu memoria». Mateo tomó la revista superior. Era el último número de Arquitectura Contemporánea, con un reportaje sobre diseños sustentables para espacios públicos. «¿Cómo supiste?», comenzó a preguntar, genuinamente sorprendido. «Busqué tu nombre», confesó Elena con una pequeña sonrisa. «Resulta que eres bastante reconocido en tu campo. Hay varios artículos sobre tus proyectos en línea». Algo cálido se expandió en el pecho de Mateo ante la idea de que ella se hubiera tomado el tiempo para investigar sobre él más allá de su expediente médico. «También traje esto», añadió Elena, sacando un bloc de dibujo y un estuche de lápices de su bolso. «No sé si te servirá, pero es perfecto», la interrumpió Mateo tomando el bloc con una familiaridad que sorprendió a ambos. «Gracias, Elena. De verdad». Sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio. Un contacto fugaz pero cargado de significado. Elena revisó sus signos vitales mientras Mateo hojeaba una de las revistas. El silencio entre ellos no era incómodo, sino más bien como un espacio compartido donde ambos podían existir sin la necesidad constante de llenarlo con palabras. «Aquí está», dijo Mateo de repente, deteniendo las páginas en un artículo. «Esto es parte del proyecto en el que estaba trabajando». Elena se acercó, inclinándose ligeramente para ver mejor. El artículo mostraba el diseño preliminar de un hospital comunitario con espacios verdes integrados y áreas de recuperación al aire libre. «Es hermoso», comentó ella, estudiando los planos con atención. «Muy diferente a este lugar. Quería crear un espacio donde la sanación no dependiera solo de la medicina», explicó Mateo, las palabras fluyendo con naturalidad mientras fragmentos de su pasión regresaban. «Donde la arquitectura fuera parte del proceso de recuperación». Elena lo miró con renovado interés. «No suena como los hospitales que conozco». «Ese era el punto», sonrió Mateo. Estaba cansado de diseñar espacios que solo sirven para procesar pacientes como si fueran productos en una línea de ensamblaje. «Por eso es tan importante para ti este proyecto». Mateo cerró la revista, pensativo. «Creo que sí, aunque todavía hay partes que no puedo recordar claramente. Sé que estaba conduciendo hacia una presentación importante cuando ocurrió el accidente». «La memoria volverá», aseguró Elena, completando sus notas en el expediente. «Solo necesitas tiempo y paciencia». «¿Siempre eres así de optimista con todos tus pacientes?», preguntó Mateo con una sonrisa tenue. Elena guardó silencio un momento, considerando su respuesta. «No con todos», admitió finalmente. «Pero contigo hay algo en tu caso que me resulta especialmente importante». Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer de unos 30 años, con un evidente parecido familiar a Mateo. «Por fin te encuentro despierto», exclamó, acercándose para abrazarlo. «Me tenías preocupada, hermano». «Carmen», dijo Mateo recordando inmediatamente a su hermana menor. «Perdón por asustarte». Elena dio un paso atrás, retomando su postura profesional. «Volveré más tarde para la medicación», dijo,
dirigiéndose hacia la puerta. «Elena», la llamó Mateo. «Gracias por las revistas». Ella asintió con una pequeña sonrisa antes de salir. Carmen observó el intercambio con evidente curiosidad. «¿Quién es ella?», preguntó una vez que la puerta se cerró. «Mi enfermera», respondió Mateo, consciente de que esa descripción no capturaba la conexión que sentía con Elena. «Nunca te había visto conectar con alguien tan rápido», comentó Carmen, estudiando el rostro de su hermano. «Ni siquiera recuerdas dónde dejaste las llaves de tu departamento, pero recuerdas perfectamente su nombre». Mateo desvió la mirada hacia las revistas. «Es diferente. Ella fue la única que me ayudó cuando estaba perdido». En la sala de enfermeras, Lucía observaba con curiosidad a Elena, quien durante su descanso había estado dibujando distraídamente en una libreta. «¿Qué haces?», preguntó acercándose para mirar por encima de su hombro. «¿Estás dibujando a un paciente?». Elena cerró la libreta rápidamente, sorprendida por haberse dejado llevar de esa manera. No había dibujado nada desde su divorcio 2 años atrás. Solo estaba garabateando, se justificó, guardando la libreta en su casillero. Reconozco ese perfil», insistió Lucía con una sonrisa pícara. «Es el arquitecto guapo de la 307, ¿verdad?». Elena no respondió, pero el ligero rubor en sus mejillas fue suficiente confirmación. «Cuidado, Elena», advirtió su amiga, su tono volviéndose serio. «Los pacientes se van, es parte del trabajo. No te involucres demasiado». «Es solo interés profesional», respondió Elena, aunque ni ella misma creía completamente sus palabras. «Su caso es interesante desde el punto de vista neurológico». «Claro, y el hecho de que sea atractivo e inteligente no tiene nada que ver», bromeó Lucía antes de añadir con más seriedad. «No quiero verte herida otra vez». Elena sabía que su amiga tenía razón. Después de su divorcio, había construido cuidadosamente barreras emocionales para protegerse. Su trabajo era su refugio seguro, con límites claros y expectativas definidas. Mateo representaba una anomalía en ese sistema cuidadosamente estructurado. Cuando regresó a la habitación 307 más tarde ese día, Carmen ya se había ido. Encontró a Mateo dibujando intensamente en el bloc que ella le había llevado. «Parece que te ha servido», comentó, acercándose para ver el diseño. Mateo levantó la mirada, sus ojos más claros y enfocados que en días anteriores. «Estoy recordando más detalles del proyecto», explicó mostrándole los bosquejos. Todo empezó a fluir después de ver las revistas. Elena observó los dibujos con admiración. Incluso para su ojo inexperto, había algo especial en la forma en que Mateo concebía los espacios. «¿Por qué la enfermería?», preguntó él de repente. «¿Por qué elegiste esta profesión?». La pregunta la tomó por sorpresa. Los pacientes rara vez se interesaban por las vidas de quienes los atendían. «Por mi abuela, como te mencioné», comenzó, «pero también porque me gusta estar presente en momentos significativos de la vida de las personas. No siempre son momentos felices, pero son reales, son importantes». Mateo asintió como si comprendiera perfectamente. «Es como la arquitectura», dijo. «No solo construimos edificios, creamos espacios donde ocurre la vida». Sus miradas se encontraron, y por un instante, el hospital entero pareció desvanecerse alrededor de ellos, dejando solo ese espacio compartido entre palabras donde ambos se reconocían mutuamente. El momento se rompió cuando el busca de Elena sonó, recordándoles la realidad de su relación profesional. «Tengo que irme», dijo retomando su tono eficiente. «Mañana te harán más pruebas para evaluar tu progreso». «Estaré esperando», respondió Mateo con una sonrisa que sugería que no se refería únicamente a las pruebas. Mientras Elena caminaba por el pasillo hacia su siguiente paciente, se sorprendió pensando en los espacios que Mateo diseñaba y en cómo, en apenas unos días, él había comenzado a ocupar un espacio inesperado en su vida, uno que creía haber cerrado permanentemente después de su divorcio. El día comenzó con una sensación de optimismo para Elena. Las últimas pruebas de Mateo mostraban mejoría significativa y cada mañana encontraba más claridad en sus ojos. Aún existían lagunas en su memoria, pero los contornos de su vida anterior al accidente se hacían más definidos.
Elena entró en la habitación 307 con su habitual tableta de registros, pero se detuvo abruptamente en el umbral. Una mujer elegante de cabello oscuro estaba sentada junto a la cama de Mateo, sosteniendo su mano con familiaridad. La visitante levantó la mirada, evaluando a Elena con curiosidad apenas disimulada. «Buenos días», dijo Elena, recuperando su compostura profesional. «Soy Elena Morales, enfermera de neurología». «Daniela Lozano», respondió la mujer con una sonrisa educada pero distante. «La novia de Mateo». Algo frío se instaló en el estómago de Elena. En ningún momento durante sus conversaciones Mateo había mencionado tener pareja, aunque, considerando su amnesia, era comprensible. «No sabía que Mateo tenía novia», comentó Elena, dirigiéndose a él mientras revisaba los monitores, evitando cuidadosamente su mirada. Mateo parecía tan sorprendido como ella, con el ceño fruncido en un gesto de confusión. «Yo no lo recordaba», admitió mirando a Daniela como si intentara encajar su presencia en los fragmentos de su memoria. «Es normal, cariño», dijo Daniela apretando su mano. «El doctor explicó que la amnesia puede afectar recuerdos personales. Lo importante es que estoy aquí ahora». Elena se concentró en actualizar los registros médicos, construyendo rápidamente una barrera de profesionalismo que ocultara la inexplicable decepción que sentía. «Sus signos vitales están estables», informó, su voz notablemente más formal que en días anteriores. «El doctor Ruiz pasará más tarde para discutir su posible alta». «¿Alta?», preguntó Mateo, ignorando momentáneamente a Daniela. «¿Tan pronto?». «Su recuperación ha sido notable», respondió Elena todavía sin mirarlo directamente. «Físicamente está en condiciones de continuar su recuperación en casa, con visitas ambulatorias para seguimiento». «Eso es maravilloso», intervino Daniela. «Puedo encargarme de cuidarlo en casa». Elena asintió brevemente. «Si necesitan algo pueden llamar con el botón», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Permiso». Salió rápidamente, respirando profundo una vez en el pasillo. La sensación de pérdida era irracional. Mateo era un paciente como cualquier otro, y el hecho de que tuviera novia no debería afectarle en absoluto. «Te dije que tuvieras cuidado». Elena se giró para encontrar a Lucía observándola con preocupación. «Es solo un paciente», respondió automáticamente. «Un paciente que te tiene así», señaló Lucía, indicando la tensión evidente en el rostro de Elena. «¿Viste a la novia?». «Acabo de conocerla». «Parece que ella tampoco estaba enterada de tu existencia», comentó Lucía. «La vi preguntándole a una de las auxiliares sobre ti». Elena frunció el ceño, pero antes de poder responder, su teléfono vibró con un correo nuevo. Lo revisó por instinto y se quedó inmóvil al leer el asunto. «Oferta formal. Posición de enfermera especializada. Hospital Clínic de Barcelona». «¿Malas noticias?», preguntó Lucía. «Al contrario», murmuró Elena guardando el teléfono. «Parece que el universo me está enviando señales». Durante los siguientes 2 días, Elena mantuvo distancia profesional con Mateo. Entraba, verificaba lo necesario y salía, eficiente pero distante. Daniela estaba presente la mayor parte del tiempo, ocupando el espacio que antes Elena y Mateo compartían con conversaciones sobre arquitectura, arte y hospitales mejor diseñados. La tarde antes de su alta programada, Elena entró para encontrar a Mateo solo por primera vez desde la aparición de Daniela. «Pensé que tu novia estaría aquí», comentó mientras revisaba sus medicamentos. «No es mi novia», respondió Mateo con firmeza. «Al menos ya no lo era antes del accidente». Elena lo miró sorprendida. «¿Has recuperado más recuerdos?». «Suficientes», asintió. «Daniela y yo terminamos hace 3 meses. Ella estaba en Madrid cuando ocurrió el accidente. Mi hermana la contactó». Elena procesó esta información mientras ajustaba el goteo del suero. «¿Se lo has dicho?». «Acabo de confrontarla», dijo Mateo pasándose una mano por el cabello en gesto de frustración. «Admitió que vio el accidente como una oportunidad para regresar a mi vida. Aparentemente yo estaba mejor sin recordar ciertas cosas». «¿Qué cosas?», preguntó Elena, su curiosidad venciendo momentáneamente su cautela profesional. Mateo dudó un instante.
Según ella, yo estaba luchando con una depresión antes del accidente. El proyecto del hospital comunitario era mi forma de encontrar significado nuevamente, después de años diseñando espacios lujosos que me dejaban vacío. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas no formuladas. Elena quería saber más, entender qué había llevado a Mateo a ese estado, pero también sabía que estaba cruzando una línea que se había prometido respetar. «Mañana te darán el alta», dijo finalmente regresando a terreno seguro. «¿Tu hermana vendrá por ti?» «Sí, aunque insistí en que puedo irme solo», respondió Mateo, estudiándola con intensidad. «Elena, durante estos días, nuestras conversaciones significaron mucho para mí. Me ayudaron a encontrarme cuando estaba perdido». Elena sintió un nudo en la garganta. «Solo hacía mi trabajo. Ambos sabemos que fue más que eso». El busca de Elena sonó, ofreciéndole una salida oportuna. «Debo irme», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «El doctor Ruiz pasará mañana temprano para tu evaluación final». «Elena», la llamó Mateo cuando ya casi salía. «¿Podríamos vernos? Fuera del hospital, quiero decir». La pregunta quedó suspendida entre ellos, como un puente frágil. Elena pensó en la oferta de Barcelona, en las advertencias de Lucía, en sus propias barreras cuidadosamente construidas. «Podríamos tomar un café», respondió finalmente, «cuando estés completamente recuperado». La sonrisa de Mateo iluminó su rostro de una manera que Elena no había visto antes. «Es una cita», dijo, y luego añadió rápidamente, «o no, como prefieras llamarlo». «Ya veremos qué es», respondió Elena con una pequeña sonrisa antes de salir. Esa noche, mientras releía la oferta de Barcelona, Elena se preguntó si estaría cometiendo un error al permitirse esta conexión con Mateo. Después de su divorcio, había jurado no volver a confiar en su juicio sobre relaciones personales. Los pacientes eran seguros, los límites claros. Mateo representaba todo lo contrario: incertidumbre, vulnerabilidad, riesgo, pero también representaba posibilidad, una que había olvidado que existía. La mañana siguiente, Elena cambió su turno para no estar presente durante el alta de Mateo. Se dijo a sí misma que era lo más profesional, pero en el fondo sabía que estaba dándose tiempo para reconstruir sus defensas. Cuando finalmente revisó su casillero al final del día, encontró un sobre con su nombre. Dentro había un boceto, el diseño preliminar de un jardín terapéutico con una nota escrita en el margen. «Para cuando estemos fuera de estas paredes. Gracias por encontrarme cuando estaba perdido. M». Elena guardó el dibujo en su bolso, junto con la carta de Barcelona. Dos posibles futuros que parecían incompatibles, pero igualmente tentadores. Por primera vez en 2 años, permitió que la incertidumbre no la aterrorizara, sino que le mostrara que quizás, solo quizás, valía la pena arriesgarse nuevamente. La cafetería azul profundo, con sus grandes ventanales que daban a la plaza de armas, parecía el lugar perfecto para un primer encuentro fuera del contexto hospitalario. Elena llegó 15 minutos antes, eligiendo una mesa junto a la ventana. Se había cambiado 3 veces de ropa antes de decidirse por un sencillo vestido azul que no pareciera demasiado formal ni demasiado casual. Mateo entró a las 5 en punto. Se veía diferente sin la bata de hospital. Más alto, más seguro, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca sencilla pero elegante. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrarla, y la sonrisa que apareció en su rostro hizo que Elena sintiera un cosquilleo en el estómago. «Llegaste temprano», comentó él mientras se sentaba frente a ella. «Puntualidad profesional», respondió Elena, intentando sonar casual. «¿Cómo te has sentido?» «Físicamente, mucho mejor», dijo Mateo. «La memoria sigue regresando en fragmentos, pero cada día recuerdo más detalles». La conversación fluyó inicialmente con la facilidad que habían desarrollado en el hospital. Hablaron sobre la recuperación de Mateo, sus sesiones de terapia, los nuevos detalles que recordaba. Pero gradualmente, conforme el contexto médico se agotaba, un silencio incómodo comenzó a instalarse entre ellos. «Es extraño, ¿verdad?», comentó finalmente Mateo. «Vernos sin un expediente médico de por medio.
Elena asintió, moviendo distraídamente su taza de café. En el hospital los roles están claros, dijo. Aquí somos solo 2 personas. ¿Y eso te incomoda? La pregunta directa tomó a Elena por sorpresa. Dudó antes de responder. Un poco, admitió. Me acostumbré a estar del lado seguro de la relación profesional. ¿Y yo soy el lado inseguro?, preguntó Mateo con una sonrisa tenue. No es eso, respondió Elena. Es solo que... Entiendo, la interrumpió él. Aún estoy tratando de reconstruir partes de mi vida. Probablemente no soy la persona más estable en este momento. Algo en su tono, una mezcla de resignación y autodesprecio, hizo que Elena se sintiera culpable. No quise decir eso, Mateo. Es mi propio problema. Desde mi divorcio me he vuelto cautelosa. ¿Estuviste casada?, preguntó Mateo genuinamente sorprendido. 2 años, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma por compartir información que normalmente guardaba para sí. Terminó hace poco más de 2 años. ¿Qué pasó, si puedo preguntar? Elena miró por la ventana, hacia la plaza donde las personas transitaban ajenas a las confesiones que ocurrían dentro de la cafetería. La versión corta es que me casé con la persona equivocada por las razones equivocadas, dijo finalmente. La versión larga incluye darme cuenta demasiado tarde de que no sabía elegir bien. Mateo asintió, respetando la gravedad de su confesión. Yo no recuerdo todos los detalles de mi ruptura con Daniela, admitió, pero sí recuerdo la sensación de vacío profesional que mencioné. Diseñaba espacios hermosos que no significaban nada para mí. Y por eso el proyecto del hospital comunitario es tan importante, completó Elena. Exacto. Era mi forma de reconectar con el propósito original de la arquitectura. Crear espacios que mejoren la vida de las personas, no solo que impresionen a otros arquitectos. El silencio regresó, pero esta vez con un matiz diferente. Ambos parecían estar evaluando si estas confesiones los acercaban o evidenciaban que estaban en momentos demasiado diferentes de sus vidas. Recibí una oferta de trabajo, dijo Elena abruptamente. En Barcelona, un hospital importante. Mateo se quedó quieto, procesando la información. ¿Vas a aceptarla? Estoy considerándolo, respondió ella. Es una oportunidad única. Trabajaría con algunos de los mejores especialistas en neurología de Europa. Suena perfecto para ti, dijo Mateo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Cuándo tendrías que irte? Si acepto, en menos de 2 meses. El peso de lo no dicho se instaló entre ellos. ¿Qué sentido tenía comenzar algo destinado a terminar tan pronto? Cuando la cuenta llegó, ambos se ofrecieron a pagar, resultando en un torpe intercambio que culminó con dividir el monto exactamente a la mitad. Un símbolo perfecto de la tarde, ni completamente juntos ni completamente separados. En la acera frente a la cafetería, el momento de la despedida se extendió incómodamente. Fue agradable verte fuera del hospital, dijo Mateo finalmente. Sí, lo fue, respondió Elena, aunque ambos sabían que había sido más complicado que agradable. Quizás podríamos... Creo que tal vez... Hablaron simultáneamente y luego rieron, rompiendo momentáneamente la tensión. Tú primero, ofreció Mateo. Elena respiró profundo. Creo que tal vez algunas conexiones están destinadas a permanecer dentro de los muros del hospital, dijo con voz suave. Fuiste un paciente especial, Mateo, y me alegra verte recuperado. Pero ambos estamos en momentos complicados. Mateo asintió lentamente, la decepción visible en su rostro a pesar de su intento por ocultarla. Entiendo, dijo. Barcelona es una gran oportunidad. No querrás complicaciones. No es solo eso, protestó Elena, pero se detuvo, insegura de cómo explicar el nudo de emociones contradictorias que sentía. Está bien, Elena, la tranquilizó Mateo. De verdad, mi vida tampoco está en su mejor momento para comenzar algo. Se despidieron con un breve abrazo que se sintió a la vez íntimo y distante, y tomaron caminos separados. Elena caminó varias cuadras antes de permitirse mirar atrás, solo para confirmar que Mateo había desaparecido entre la multitud. Esa noche, mientras completaba el formulario preliminar para la posición en Barcelona,
Elena se preguntó si estaba huyendo nuevamente. Su exesposo solía acusarla de esconderse detrás de su profesión para evitar enfrentar sus propios miedos. Quizás tenía razón. Mientras tanto, Mateo regresó a su estudio de arquitectura, sumergido en los planos del hospital comunitario. Después del desastre de la tarde, necesitaba anclarse en algo significativo, algo que pudiera controlar. En los siguientes días, canalizó toda su energía creativa en el proyecto, refinando cada detalle como si de ello dependiera su propia recuperación. Las semanas pasaron. Elena envió su aceptación formal a Barcelona y comenzó los preparativos para la mudanza. Mateo presentó los planos finales a la junta directiva del proyecto, recibiendo aprobación unánime para comenzar la construcción. Sus vidas avanzaban por caminos separados, exactamente como habían acordado tácitamente en aquella tarde incómoda. Pero el universo, con su peculiar sentido del humor, tenía otros planes. Un martes por la mañana, Elena recibió una notificación. Como parte de su trabajo actual, debía representar al hospital en una iniciativa de salud comunitaria. El proyecto piloto estaría ubicado precisamente en el mismo sector, donde un nuevo hospital comunitario comenzaba a construirse. El nombre del arquitecto destacaba en la documentación: Mateo Vega. El sol de la tarde iluminaba la maqueta del hospital comunitario colocada en el centro de la sala de reuniones. Elena observaba los detalles mientras los demás participantes tomaban asiento alrededor de la mesa. Había llegado deliberadamente temprano, preparándose mentalmente para el reencuentro con Mateo. Cuando él entró, su mirada recorrió la sala hasta detenerse en ella. Por un instante, la sorpresa transformó su rostro antes de que la compostura profesional regresara. «Buenas tardes a todos», saludó Mateo colocando su portafolio sobre la mesa. «Gracias por acompañarnos en esta primera reunión de coordinación entre el equipo médico y arquitectónico». Sus ojos evitaron cuidadosamente a Elena mientras presentaba los planos detallados del proyecto, explicando las innovaciones en la distribución de espacios y los elementos terapéuticos incorporados en el diseño. «La doctora Torres me informa que el Hospital San Cristóbal ha designado a la enfermera Elena Morales como enlace para este proyecto», dijo finalmente, obligado a reconocer su presencia. Su experiencia en neurología será invaluable para el diseño de las áreas de rehabilitación. Elena asintió profesionalmente. «Es un placer formar parte de esta iniciativa», respondió, manteniendo un tono neutral. «El enfoque en espacios terapéuticos integrados representa exactamente lo que muchos pacientes necesitan». El intercambio formal enmascaraba perfectamente la tensión subyacente. Durante las 2 horas siguientes, colaboraron con aparente fluidez, intercambiando ideas y propuestas que impresionaron al resto del equipo. Nunca había visto tal nivel de sincronía entre personal médico y arquitectos, comentó la doctora Torres al finalizar la reunión. «Normalmente pasamos semanas solo tratando de entendernos. La enfermera Morales tiene una comprensión excepcional de cómo los espacios afectan la recuperación», respondió Mateo, permitiéndose por primera vez un comentario personal. «Es una perspectiva invaluable». Mientras los demás recogían sus materiales y salían, Elena y Mateo se encontraron inevitablemente solos en la sala. «No sabía que te habían asignado a este proyecto», dijo Mateo, rompiendo el silencio incómodo. «Me enteré hace apenas una semana», respondió Elena. «Aparentemente mi experiencia con pacientes neurológicos resultó relevante para el diseño de las áreas de rehabilitación». Mateo asintió, recogiendo lentamente los planos extendidos sobre la mesa. «¿Sigue en pie lo de Barcelona?», preguntó intentando sonar casual. «Sí», confirmó Elena, «pero este proyecto será mi último trabajo aquí. Una buena forma de cerrar esta etapa». Algo en la forma en que dijo «cerrar esta etapa» resonó dolorosamente entre ellos. «Me alegro por ti», dijo Mateo con sinceridad a pesar de la punzada de pérdida. «Te lo mereces. Tu proyecto es realmente extraordinario», comentó Elena, cambiando de tema. «Puedo ver por qué es tan importante para ti». «Es lo más significativo que he diseñado», admitió Mateo. «Después del accidente se convirtió en mi ancla, algo a lo que aferrarme mientras recuperaba mi vida».
Entiendo esa sensación, respondió Elena suavemente. Se miraron por un momento, reconociendo la conexión que persistía a pesar de su desastrosa cita y las semanas de separación. Quizás podríamos mantener esto estrictamente profesional, sugirió Elena. Por el bien del proyecto. Por supuesto, acordó Mateo rápidamente. Somos adultos. Podemos colaborar eficientemente. Las siguientes semanas pusieron a prueba esa afirmación. Trabajando juntos en el desarrollo de las áreas terapéuticas, descubrieron que su conexión profesional era tan fuerte como la personal. Las ideas fluían entre ellos con una facilidad que asombraba al resto del equipo. Una noche, después de una larga sesión revisando los planos de la zona de rehabilitación neurológica, se encontraron solos en el sitio de construcción. Las paredes apenas comenzaban a levantarse, creando esqueletos de lo que serían los futuros espacios de sanación. Es diferente verlo tomar forma, comentó Elena mientras caminaban por lo que sería el jardín terapéutico. En los planos es impresionante, pero aquí puedes sentirlo, completó Mateo. Es por eso que siempre visito mis construcciones durante esta fase. Hay algo especial en el momento en que un diseño comienza a convertirse en realidad. Se detuvieron en el centro del futuro jardín, donde los cimientos para una fuente circular ya estaban instalados. La luz de la luna iluminaba tenuemente el espacio, creando sombras entre las estructuras parcialmente construidas. Nunca te agradecí adecuadamente, dijo Mateo de repente. ¿Por qué?, preguntó Elena sorprendida por el cambio de tema. Por encontrarme cuando estaba perdido, respondió él, mirándola directamente. No solo físicamente en el hospital, sino en un sentido más profundo. Elena mantuvo su mirada sintiendo que el muro cuidadosamente construido entre ellos comenzaba a agrietarse. Estabas atravesando un momento difícil, dijo suavemente. Todos lo estamos, de alguna manera, respondió Mateo. Tú también estabas perdida, a tu manera. La observación tan directa y verdadera dejó a Elena sin palabras por un momento. Quiero mostrarte algo, dijo Mateo sacando una carpeta de su maletín. Mis registros médicos completos. Incluyen las evaluaciones psicológicas de antes del accidente. Mateo, no es necesario. Para mí sí, la interrumpió con gentileza. Quiero que entiendas. No estaba deprimido porque fuera infeliz, como Daniela insinuó. Estaba deprimido porque nada se sentía significativo. Hasta que me mostraste lo que significa realmente preocuparse por alguien. Elena tomó la carpeta con manos ligeramente temblorosas. Era un gesto de vulnerabilidad y confianza que la conmovió profundamente. No tengo registros médicos para compartir, dijo finalmente, pero puedo ofrecerte la verdad sobre mi divorcio. Mateo esperó en silencio mientras ella encontraba las palabras. Me casé creyendo en una versión idealizada del amor, comenzó. Cuando la realidad no coincidió con esa fantasía, me culpé a mí misma. Mi ex esposo también lo hizo. Me dijo que era incapaz de conectar realmente, que me escondía detrás de mi profesión. Respiró profundo antes de continuar. Después del divorcio decidí que tenía razón, que era más seguro mantener límites claros. Con los pacientes, esos límites están definidos. Contigo, todo se siente hermosamente incierto. La confesión quedó suspendida entre ellos, tan estructural y fundamental como los cimientos que los rodeaban. Mateo dio un paso adelante, acortando la distancia física que reflejaba la emocional que habían mantenido desde su reencuentro. ¿Y si la incertidumbre no fuera algo malo?, preguntó suavemente. ¿Y si fuera simplemente parte de construir algo real? Elena lo miró, reconociendo la metáfora arquitectónica en sus palabras. No sé cómo hacer esto, admitió, especialmente con Barcelona en el horizonte. Yo tampoco, confesó Mateo, pero creo que vale la pena intentarlo. En el silencio que siguió, el espacio entre ellos pareció cargarse de posibilidades. Lentamente, con la deliberada intención de quien da un paso crucial en un diseño cuidadosamente planeado, Mateo se inclinó hacia ella. Su primer beso fue tentativo, una pregunta más que una afirmación. Cuando Elena respondió, el beso se transformó en algo más seguro, más verdadero que cualquier cosa que hubieran compartido hasta entonces.
No era perfecto. Estaban en un sitio de construcción, rodeados de concreto y acero, pero era auténtico, como los cimientos sobre los que estaban parados. Cuando se separaron, Elena mantuvo los ojos cerrados un momento, absorbiendo la sensación. «Esto complica las cosas», murmuró. «Las mejores estructuras siempre requieren los diseños más complejos», respondió Mateo con una pequeña sonrisa. Elena abrió los ojos y lo miró, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de un futuro que no había planeado meticulosamente. «Entonces», dijo con una mezcla de temor y esperanza, «¿qué hacemos ahora?» Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Construimos, un día a la vez». Las siguientes semanas fluyeron en un ritmo casi perfecto entre el avance del hospital comunitario y el desarrollo de la relación entre Elena y Mateo. Cada mañana, antes de que Elena entrara a su turno en San Cristóbal, se encontraban para tomar café en una pequeña cafetería cerca del hospital. Esos momentos, robados al amanecer cuando la ciudad apenas despertaba, se convirtieron en un ritual que ambos atesoraban. «¿Cómo va la solicitud de visa para Barcelona?», preguntó Mateo una mañana mientras compartían una mesa junto a la ventana. Elena revolvió su café, observando cómo el remolino reflejaba su propia turbulencia interior. «Avanza», respondió. «Recibí la confirmación del papeleo preliminar ayer». Mateo asintió, manteniendo una expresión cuidadosamente neutral que no engañaba a Elena. «Es una gran oportunidad», dijo, repitiendo las palabras que se habían convertido en un mantra entre ellos. «Lo es», confirmó Elena. Pero dejó la frase incompleta, algo que había estado haciendo frecuentemente cuando el tema de Barcelona surgía. Ese pero flotante contenía todas las dudas y posibilidades que no se atrevía a formular completamente. «El hospital está progresando más rápido de lo esperado», comentó Mateo, cambiando el tema hacia terreno más seguro. «El jardín terapéutico ya tiene todos los senderos instalados». Los ojos de Elena se iluminaron. «¿Ya plantaron los árboles? Llegan la próxima semana», respondió Mateo sonriendo ante su entusiasmo. «Pensé que podríamos estar presentes cuando los instalen. Es un momento especial del proceso». «Me encantaría», dijo Elena, antes de mirar su reloj. «Debo irme. Tengo una reunión con la directora de enfermería antes de mi turno». Mateo la acompañó hasta la puerta de la cafetería, donde se despidieron con un breve beso que, a pesar de su sencillez, contenía la promesa tácita de que esto, lo que fuera que estaban construyendo juntos, era algo significativo. «¿Nos vemos esta noche?», preguntó Elena. «Te esperaré con cena», confirmó Mateo. Mientras caminaba hacia el hospital, Elena reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en apenas unas semanas. Los rituales que habían desarrollado, cafés matutinos, recorridos arquitectónicos, donde Mateo le mostraba la ciudad a través de sus ojos, noches tranquilas en que Elena le leía fragmentos de sus novelas favoritas, habían tejido una intimidad que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Al entrar a la oficina de la directora de enfermería, intentó apartar estos pensamientos para concentrarse en la reunión. Sin embargo, la expresión solemne de la directora López la puso inmediatamente alerta. «Elena, recibimos la comunicación formal del Hospital Clínic de Barcelona», dijo sin preámbulos. «Necesitan confirmar tu incorporación para dentro de 3 semanas. Aparentemente tuvieron un cambio en su personal y necesitan adelantar tu llegada». «¿3 semanas?», repitió Elena, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. El acuerdo original era para dentro de 2 meses. «Lo sé, pero estas oportunidades son así», respondió la directora con simpatía. «Deben tener tu confirmación a más tardar mañana». Elena salió de la reunión con la mente acelerada. 3 semanas. No era solo el tiempo lo que la preocupaba, sino lo que representaba. Una decisión que ya no podía posponerse. Esa misma tarde, mientras realizaba sus rondas, recibió un mensaje de Mateo. «Tenemos que hablar. Recibí una propuesta importante». El mensaje, tan similar a su propia situación, provocó una sensación de vértigo en Elena. La sincronía parecía una broma del destino. Cuando llegó al apartamento de Mateo esa noche,
Lo encontró rodeado de planos y documentos en la mesa del comedor. «Llegó esto hoy», dijo mostrándole una carta con membrete de una prestigiosa firma internacional de arquitectura. «Me ofrecen dirigir un proyecto sustentable en Singapur. Es exactamente el tipo de trabajo que siempre quise hacer». Elena tomó la carta, leyendo los detalles mientras procesaba lo que esto significaba. «Es una oportunidad increíble, Mateo», dijo finalmente, con sinceridad a pesar del nudo en su garganta. «Sería tu consagración internacional». «Lo sé», respondió él pasándose una mano por el cabello en gesto de frustración. «Pero la sincronización... ¿También te pidieron una respuesta inmediata?», preguntó Elena. «Tengo una semana», confirmó Mateo. «¿Por qué? ¿Sucedió algo con Barcelona?». Elena respiró profundo antes de compartir su propia noticia. «Quieren que me incorpore en 3 semanas. Necesitan mi respuesta mañana». El silencio que siguió estuvo cargado de todas las palabras no dichas, de los futuros alternos que se desplegaban ante ellos como distintos planos arquitectónicos, cada uno con sus propias posibilidades y restricciones. «Lo entiendo si decides aceptar», dijo finalmente Mateo. «No quiero ser la razón por la que renuncies a tus sueños, ni yo quiero ser la razón por la que tú renuncies a los tuyos», respondió Elena. Esa noche apenas comieron. La conversación giró en círculos mientras exploraban opciones que parecían igualmente imposibles. Elena rechazando Barcelona, Mateo declinando Singapur, una relación a distancia entre 3 continentes. «Necesito tiempo para pensar», dijo Elena finalmente, poco antes de medianoche. «Mañana debo dar mi respuesta». Mateo asintió respetando su proceso. «Te acompaño a casa». El trayecto en el auto de Mateo transcurrió en silencio. Cuando llegaron frente al edificio de Elena, él apagó el motor pero no hizo ademán de salir. «¿Recuerdas cuando nos conocimos?», preguntó repentinamente. «Yo estaba completamente desorientado». «Lo recuerdo perfectamente», respondió Elena con una sonrisa suave. «He pensado mucho en ese momento», continuó Mateo, «en cómo a veces la desorientación es necesaria para encontrar una nueva dirección». Elena lo miró, reconociendo la profundidad detrás de sus palabras. «Tengo miedo», admitió en un susurro, «de elegir mal, de arrepentirme, de perderte». Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Yo también tengo miedo», confesó, «pero he aprendido que algunos momentos de desorientación valen la pena cuando te conducen a donde debes estar». Se despidieron con un beso largo, cargado de preguntas sin responder. Elena entró a su apartamento y pasó gran parte de la noche contemplando las 2 cartas que habían definido su futuro, la oferta de Barcelona y un boceto que Mateo le había dado, donde aparecían ambos sentados en una banca del jardín terapéutico ya terminado. La mañana siguiente encontró a Elena en el mirador favorito de ambos, un pequeño parque elevado que ofrecía una vista panorámica de Santiago. Mateo llegó puntualmente a las 7, como habían acordado. «¿Dormiste?», preguntó él notando las ojeras bajo sus ojos. «Apenas», admitió Elena. «¿Y tú?». «Lo mismo», respondió, sentándose junto a ella en la banca. El amanecer comenzaba a colorear el cielo, transformando los edificios en siluetas doradas contra el horizonte naciente. «He tomado una decisión», dijo Elena después de un momento de silencio. Mateo esperó, respetando su momento. «Llamé a Barcelona esta mañana», continuó Elena. «Les propuse un arreglo alternativo. Una posición de consultora que me permitiría viajar regularmente, pero mantener mi base aquí en Santiago». «¿Y qué dijeron?», preguntó Mateo, intentando contener la esperanza en su voz. Inicialmente estaban reacios, pero cuando expliqué que podría implementar un programa de intercambio entre ambos hospitales, especialmente considerando el proyecto innovador del hospital comunitario, se mostraron interesados, explicó Elena. «Necesitaré viajar cada 2 meses por periodos cortos, pero mi hogar seguiría siendo aquí». La sonrisa de Mateo iluminó todo su rostro. «Elena, eso es brillante. ¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué has decidido sobre Singapur?». Mateo tomó su mano. «Les propuse supervisar el proyecto remotamente, con visitas trimestrales,
Mi condición fue que me permitieran terminar primero el hospital comunitario aquí, respondió. Aceptaron esta mañana. Elena lo miró con asombro. Ambos llegamos independientemente a soluciones similares. Tal vez no sea coincidencia, sugirió Mateo. Tal vez sea porque finalmente estamos en sintonía sobre lo que realmente importa. Se besaron bajo el amanecer, sellando sin palabras un pacto de futuro compartido. No sería perfecto ni sencillo, pero sería suyo, construido con los materiales más resistentes: honestidad, compasión y el valor de elegir la felicidad sobre la seguridad de lo conocido. ¿Sabes qué pensé anoche mientras miraba tus planos?, preguntó Elena cuando se separaron. ¿Qué? Que a veces la decisión más valiente no es irse o quedarse, respondió. Es encontrar un nuevo camino que nadie había considerado antes. Mateo sonrió, reconociendo en sus palabras el mismo principio que aplicaba a sus diseños más innovadores. En arquitectura llamamos a eso romper el paradigma, dijo. Crear algo que responda a necesidades que otros ni siquiera habían identificado. ¿Y en las relaciones cómo se llama?, preguntó Elena. Mateo pensó un momento. Creo que simplemente se llama amor, respondió. El verdadero, el que construye en lugar de limitar. Mientras el sol terminaba de elevarse sobre Santiago, iluminando completamente la ciudad que ambos habían elegido como su hogar compartido, Elena y Mateo comenzaron a trazar los planos de su futuro conjunto, uno donde la distancia sería solo un detalle arquitectónico, en un diseño mucho más amplio y hermoso que estaban creando juntos. Un año después, el Hospital Comunitario San Miguel abría sus puertas a la comunidad. La estructura, con sus innovadores espacios terapéuticos y amplias áreas verdes, ya había sido reconocida en publicaciones internacionales de arquitectura y medicina como un modelo pionero en diseño centrado en la recuperación integral del paciente. Elena y Mateo caminaban por los pasillos del hospital hacia la ceremonia de inauguración del jardín terapéutico, la joya central del proyecto. El sol de la mañana entraba por los amplios ventanales, creando patrones de luz y sombra sobre el piso de madera natural. «Es extraño estar del otro lado», comentó Elena saludando con familiaridad a varios miembros del personal médico que pasaban a su lado. Como visitante y no como enfermera. Técnicamente sigues siendo consultora del proyecto, le recordó Mateo tomando su mano mientras avanzaban, aunque Barcelona te reclame 2 semanas cada 2 meses. Elena sonrió, apretando suavemente su mano. El último año había sido un equilibrio constante entre sus responsabilidades en Santiago y Barcelona, pero el arreglo había funcionado mejor de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. ¿Nervioso por el discurso?, preguntó, notando la tensión sutil en los hombros de Mateo. Un poco, admitió él. Es diferente cuando un proyecto significa tanto personalmente. Antes de que pudieran continuar su conversación, notaron a un hombre mayor de pie junto al mostrador de información, con expresión confundida mientras miraba a su alrededor. El personal, ocupado con los preparativos de la inauguración, pasaba apresuradamente sin prestarle atención. Elena y Mateo intercambiaron una mirada de reconocimiento inmediato. Sin necesidad de palabras, ambos se acercaron al hombre. ¿Necesita ayuda, señor?, preguntó Elena con la misma calidez que había usado con Mateo aquel primer día en el Hospital San Cristóbal. El alivio iluminó el rostro del hombre. Mi esposa fue trasladada aquí esta mañana, explicó, pero no sé dónde encontrarla y nadie parece tener tiempo para ayudarme. Lo acompañaremos, ofreció Mateo sin dudarlo. ¿Recuerda el nombre de la unidad donde debería estar? Algo sobre rehabilitación neurológica, respondió el hombre, sacando un papel arrugado de su bolsillo. Francisca Álvarez es su nombre. La unidad de neurología está en el 2º piso, explicó Elena, guiándolo hacia los elevadores. Venga con nosotros. Mientras acompañaban al hombre, Mateo observaba a Elena interactuar con él, explicándole pacientemente la distribución del hospital y tranquilizándolo sobre los tratamientos innovadores que su esposa recibiría. A pesar de que ya no trabajaba como enfermera de planta, su capacidad para conectar con las personas y transmitir seguridad seguía intacta.
Después de dejar al hombre reunido con su esposa en la unidad de neurología, continuaron su camino hacia el jardín terapéutico donde los esperaban para la ceremonia. ¿Recuerdas cuando me encontraste vagando por los pasillos del San Cristóbal?, preguntó Mateo mientras esperaban el elevador para bajar. Como si fuera ayer, respondió Elena con una sonrisa. Tenías esa mirada de absoluta desorientación que me resultó imposible ignorar. No estaba buscando solo orientación, aunque no lo sabía entonces, dijo Mateo mirándola con intensidad. Estaba buscándote a ti. El jardín terapéutico resplandecía bajo el sol de mediodía. Los caminos serpenteantes entre árboles nativos, las bancas estratégicamente ubicadas para ofrecer distintos niveles de privacidad o socialización, la fuente central cuyo suave murmullo creaba un ambiente de serenidad. Cada elemento había sido cuidadosamente diseñado para promover la sanación. La pequeña ceremonia reunía a funcionarios del Ministerio de Salud, personal médico y representantes de la comunidad que el hospital serviría. Mateo, como arquitecto principal, pronunció un breve discurso sobre la filosofía detrás del diseño. Este hospital no es solo un edificio, explicó, su voz resonando con convicción. Es un organismo vivo, diseñado para sanar y ser sanado por quienes lo habitan. Cada espacio fue concebido para recordarnos que la recuperación no es solo física, sino emocional y espiritual. Sus ojos encontraron los de Elena entre el público mientras continuaba. Este jardín, en particular, representa el corazón del proyecto. Un espacio donde pacientes, familiares y personal médico pueden encontrar un momento de paz, un recordatorio de que la naturaleza sigue siendo nuestra más grande maestra en el arte de la renovación. Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían el jardín y disfrutaban de un pequeño cóctel, Elena y Mateo encontraron un momento para sentarse en una de las bancas más apartadas, precisamente la que aparecía en el boceto que él le había regalado un año atrás. «Es asombroso cómo todo ha cambiado en un año», comentó Elena, observando el jardín lleno de vida. «A veces pienso en qué habría pasado si no te hubiera encontrado aquel día en el pasillo. O si no hubiéramos coincidido en el proyecto comunitario después de nuestra desastrosa primera cita», añadió Mateo con una sonrisa. «¿Crees en el destino?», preguntó Elena, recostándose ligeramente contra su hombro. Mateo consideró la pregunta seriamente. «Creo que hay momentos pivote en la vida», respondió. «Oportunidades que podemos tomar o dejar pasar. El destino quizás consista en reconocerlas cuando aparecen. Como cuando una enfermera se acerca a un hombre desorientado en un hospital», sugirió Elena con una sonrisa. «Exactamente», confirmó Mateo, rodeando sus hombros con un brazo. «No estaba solo perdido físicamente ese día, ¿sabes? Estaba perdido en un sentido más profundo». «Yo también», admitió Elena. «Estaba tan enfocada en no volver a equivocarme que había olvidado que vivir implica cierto grado de riesgo». Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras observaban el movimiento de personas en el jardín. Pacientes en sillas de ruedas, acompañados por familiares, personal médico tomando un respiro de sus intensas jornadas, visitantes admirando las plantas medicinales cuidadosamente seleccionadas. «El próximo mes estaré en Singapur 2 semanas», comentó Mateo. «Coincide con tu viaje a Barcelona. 3 semanas sin vernos», calculó Elena. «Será la separación más larga desde que estamos juntos. Podríamos encontrarnos en un punto intermedio al regresar», sugirió Mateo. «Quizás París o Roma. Unos días solo para nosotros antes de volver a Santiago». Elena lo miró con curiosidad. «¿En qué estás pensando, arquitecto?». «Conozco esa expresión». Mateo sonrió misteriosamente. «En que a veces los mejores diseños surgen cuando te permites improvisar sobre planos bien fundamentados». Del bolsillo de su saco extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. «No iba a hacer esto hoy», confesó. «Tenía planes más elaborados para París. Pero estando aquí, en este jardín que representa tanto para nosotros, parece el momento perfecto». El corazón de Elena se aceleró mientras Mateo abría la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante con una pequeña esmeralda rodeada de diminutos diamantes.
Elena Morales ha sido mi punto de orientación desde que te conocí, dijo, su voz llena de emoción contenida. Me harías el honor de construir el resto de nuestra vida juntos, como mi esposa. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas mientras asentía, incapaz de hablar por un momento. Sí, logró decir finalmente. No puedo imaginar un mejor arquitecto para ese proyecto. Mientras el anillo encontraba su lugar en su dedo, Elena pensó en el largo camino desde aquel primer encuentro en el pasillo del hospital, en cómo un momento aparentemente casual había transformado completamente el curso de sus vidas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo, mirando el anillo brillar bajo la luz del sol. ¿Qué?, preguntó Mateo, entrelazando sus dedos con los de ella. Que cuando te ayudé aquel día no estaba solo ayudándote a ti, respondió con una sonrisa serena. También me estaba encontrando a mí misma. Mateo besó suavemente su frente, comprendiendo perfectamente. En el centro del jardín que habían creado juntos, rodeados por el fruto de su colaboración profesional y personal, completaron un círculo que había comenzado con un simple gesto de compasión en un momento de desorientación. El jardín terapéutico, con sus senderos que invitaban a perderse para encontrarse nuevamente, era el testimonio perfecto de su historia. A veces, los caminos más inesperados conducen exactamente a donde necesitamos estar.